Shalom Alejem, paz para todos. Bendito sea Yahweh. Damos gracias al Eterno por un nuevo día de vida. Gracias por todo lo que nos da. Gracias por la vida. Gracias, Padre Abacadosh, por guardar nuestras almas durante la noche. Gracias, Padre, por poner en el corazón el querer y el hacer en este día. Gracias, mi Señor, por tu Torah. Gracias por los mandamientos. Gracias por el Ruach HaKodesh que nos lleva a toda verdad. Gracias, mi Señor, por todo lo que nos das. Gracias por elegirnos, Señor, para ser parte de tu pueblo Kadosh. Bendito sea tu nombre. Gracias por entregarnos la Torá, porque tú eres el dador de la Torá. Bendice este día, mi Señor. Bendice a todos los que van a escuchar, Señor, este mensaje. En el nombre de Yeshua te ruego, Señor, que estén abriéndose oídos y ojos espirituales para que sea penetrada la verdad, la emet, la única verdad, que es tu palabra santa, santa y kadosh, que viene de los cielos. Gracias, mi Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Bendito sea tu nombre, Yahweh. Amados, muy buenos días nuevamente. Gracias por estar ahí. Vamos a compartir algo, como siempre, el pan de vida que tenemos día a día para compartir. Y vamos a comenzar desde Ezequiel 44:23. Ezequiel 44:23, que dice: ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre kadosh y profano, y habilitarlos para reconocer entre limpio e inmundo. Bueno, de acuerdo, entendiendo este versículo, dice ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre kadosh y profano, y habilitarlos para reconocer entre limpio e inmundo. Tenemos una gran responsabilidad en alentar a nuestros hermanos y hermanos nuevos en las raíces hebreas, ya que hoy en día muchos son cautivos por mandatos rabínicos ortodoxos, alejándolos del Mashiach con vana palabrería. Este asunto no es nada nuevo, ya que desde aquellos tiempos era manifiesto. En el libro de Tito, capítulo 1, versículos 9 al 16, dice: debe sujetarse firmemente, digno de la confianza, que está de acuerdo con las enseñanzas, para que sus sólidas enseñanzas pueda exhortar, alentar y rebatir a los que contradicen. Porque hay muchos, especialmente de la circuncisión, que son rebeldes y diluyen la mente de muchos con palabras inútiles y engañosas. Tienen que ser silenciados porque están trastornando casas enteras, enseñando lo que no deben y haciéndolo por ganancias deshonestas. Aún uno de los profetas cretenses dijo: los cretenses son siempre mentirosos, brutos, malvados y vagos glotones. Y esto es verdad. Por esta razón debes ser severo cuando reprendes a los que han seguido esta falsa enseñanza, para que puedan llegar a ser sólidos en su confianza, y dejar de prestar atención a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que rechazan la verdad. Todas las cosas son puras para los que en sí mismos son puros, pero nada es puro para los que son profanos y desconfiados, pues hasta sus mentes y conciencias han sido profanadas. Profesan que conocen a Yahweh, pero con sus acciones le niegan. Son detestables y desobedientes, han profanado, que nada bueno pueden hacer. Bueno, un poquito estamos entendiendo que se está refiriendo a los de la circuncisión, a nuestros hermanitos de Judá, que muchos andan por ahí también metidos en lo que sería mesianismo, y desvían a la gente que no tiene dirección, que no está bajo la enseñanza de la Torá revelada por Yeshua. No tienen pastor, no tienen roé. Entonces, como andan solos por ahí, estos salen al cruce del camino y los arrastran. Cuando esto es importante de saber nosotros, para prestar atención. Muchas congregaciones mesiánicas, por no decir todas, se están mezclando doctrinas rabínicas
ortodoxas. Ojo, mucho cuidado. Pueden llegar a rechazar a Yeshua como el Mashiach de Israel. Esto es lo que sucedió, sucede y sucederá. Esto ha sucedido desde aquellos tiempos. El judaísmo ortodoxo inclusive ha cambiado textos en la versión masoreta para ocultar o borrar al Mesías de la Tanaj. Esto lo vemos en la Septuaginta y en el texto masoreta, en la Biblia, ¿sí? La primera traducida desde el hebreo al griego. Aparte de esto, ellos son los que predican circuncisión para llegar a la salvación como medida inmediata, lo cual es una gran mentira. El hablar que carece de razón y de valor y que evidencia un indisciplinado estilo de vida, su contraparte es hablar movidos por el Ruach HaKodesh. Esa es la diferencia. El libro de Segunda de Pedro, Segunda de Kefas, capítulo 1, versículo 21, nos dice, pues nunca una profecía ha venido por voluntad humana, por el contrario, personas movidas por el Ruach HaKodesh hablaron el mensaje de Yahweh. Por otro lado, hoy en día, el judaísmo ortodoxo tiene gente especializada para desprogramar a los hermanos que han venido a creer en Yeshua, y por eso les pagan cierta cantidad de dinero. Están por todos sitios, están en internet, tengan cuidado. Rab Shaul cita a un conocido poeta cretense del siglo VI, antes de la era común, que se llamaba Epiménides, que era considerado casi como un profeta por sus compatriotas, para ilustrar la pobre reputación de los habitantes de esa isla en el mundo antiguo. Los cretenses eran en su gran mayoría de las 10 tribus de Israel, Efraín, y estaban siendo predicados con la herejía gálata. Gálata era la ciudad. Esto mismo está sucediendo hoy cuando los hermanos se meten en internet y se pasan el tiempo leyendo todo tipo de herejías. Ellos no estudian y esas herejías se meten en su corazón y no demora mucho antes de que nieguen al Mesías, que derramó su sangre por todos ellos. Una vez haya pisoteado la sangre del Mesías, es imposible regresar. Muchos son seducidos, muchos son llevados y arrastrados por esto. Y también cuando se presentan en alguna congregación, si el pastor o el roé está bien plantado en la Torá de acuerdo a Yeshua, van a tener discrepancias porque vienen aprendiendo otras cosas. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versículos 4 al 6 dice, porque cuando aquellos que han sido iluminados han probado el don celestial, han sido hechos partícipes del Ruach HaKodesh, y han probado la bondad de la palabra de Yahweh y los poderes del Olam Jabá. Y entonces han caído extraviados. Es imposible renovarlos para que se vuelvan de su pecado, siempre y cuando por ellos mismos siguen ejecutando en la estaca al Hijo de Yahweh de nuevo y siguen exponiéndole a desprecio público. Es decir, muchos que han conocido la luz agradable del Evangelio y reniegan de eso, es una afrenta muy grande. Muchos que dicen que quieren conocer las raíces hebreas o dicen Yahweh, se llenan la boca de Yahweh, dicen Yeshua, dicen otras cosas, palabras hebreas, pero sin conocer realmente la doctrina de Yeshua. Son muy fáciles de ser engañados y se vuelven, por cualquier argumento, se vuelven para atrás. El libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 26 al 31, dice, porque si deliberadamente continuamos pecando después de haber recibido conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una aterrorizante expectación de juicio, de fuego rabioso que consume a los enemigos. El que no hace caso a la Torá de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin compasión. Piensen en todo lo peor que será el castigo merecido por alguien que haya pisoteado al Hijo de Yahweh, que haya tratado como algo común la sangre del pacto que le hizo Kadosh, que le hizo santo, y que ha insultado al Ruach HaKodesh, dador de la misericordia de Yahweh.
porque al único que nosotros conocemos es el que dijo, la venganza es mi responsabilidad, yo daré el pago. Y después dijo, Yahweh juzgará a su pueblo Israel. Entonces no pueden tomar este verso y añadirle comidas. Shaul no está hablando de comidas, sino de las falsas enseñanzas, y tenemos que seguir el contexto sin añadirle ni restarle. El libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, ahora, Israel, escucha las leyes y estatutos que yo les estoy enseñando para seguirlos, para que vivan. Entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra que Yahweh, el Elohim de sus padres, les está dando. Para obedecer los misbot de Yahweh, tu Redentor, que yo les estoy dando, no añaden a lo que yo les estoy diciendo y no le resten. Aquí no se habla de creyentes, sino de no creyentes que profesan conocer a Yahweh, pero odian a Yeshua y están comprometidos a arrancarle al Mesías a sus congregaciones completas, como está sucediendo hoy en día. Estos son peores que simples no creyentes. Sus prácticas son abominables a Yahweh. Una vez que alguien cae en la trampa de Hasatán de Yeshua, que Yeshua le reprenda, ya es muy difícil salir, y estos se están condenando a sí mismos. Ellos han amontonado ira para el día de la ira de Yahweh, y me refiero a las personas que han conocido a Yeshua, y por seguir doctrinas rabínicas terminan rechazándolo. Entonces dice la palabra en Revelaciones, Apocalipsis 18, 4 al 5. Entonces oí otra vez que salía del cielo decir, salgan de ella, pueblo mío, para que no compartan en sus pecados, para que no sean infectados con sus plagas, porque sus pecados son una masa enfermiza, amontonados hasta el cielo, y Yahweh se ha acordado de sus crímenes. Amén. Muchos espantados, que salen espantados o que salen desilusionados de las iglesias, ya sea católica o cristiana, salen buscando algo, sabiendo que donde estaban no estaban cómodos, hay algo que estaba mal, o saben que algo les dice que eso no es verdad. Entonces salen a buscar y encuentran por ahí lo que estamos hablando de raíces hebreas de la fe, empiezan a leer y sucede que se encuentran con estos los rapaces, ¿sí?, disfrazados de ovejas, que mostrando casi un contexto de lo que ellos quieren saber de raíces hebreas, todo lo que tenga que ver con lo hebreo, les empiezan a poner conocimientos contrarios a la Torá. Los empiezan a arrastrar y les ponen tradiciones. El Shabbat tiene que hacerse así, tiene que tener en tu mesa de Shabbat tienes que tener estos elementos. Si no tienes estos elementos, prácticamente es como que los condenan. Y que no se puede poner, no sé, flores en un altar. Les estoy dando ejemplos, ¿sí? Pero lo peor de eso es que los alejan de la verdadera interpretación divina de Yeshua con respecto a la Torah, porque Yeshua es la Torah viviente. Debemos seguir eso y debemos ayudar a la gente que nos podemos cruzar en nuestros caminos con respecto a esto, con amabilidad, sin desesperación, con amabilidad y con corrección, mostrándoles cuál es el verdadero camino que Yahweh dice que debemos seguir. Entonces, para algunos es muy complicado esto, porque no pueden discernir, porque no están en una congregación, no están bajo un roé o un pastor. Algunos no quieren ni siquiera ir a una congregación y no quieren tener a nadie por arriba de ellos. Tengo testimonios de gente que dice que ellos, que sí, que saben de Yahweh, que han tenido experiencia, que saben que Yahweh les ha hecho milagros, pero que Shabbat lo va a hacer cuando sienta hacerlo, porque no quiere entrar en la religiosidad. Yo estimo, creo, supongo, que han sido lastimados por algunos de estos lobos rapaces, han sido inoculados por alguna de estas de estas serpientes, y les han puesto eso en la cabeza.
Es como que tener un pie en el mundo y tener un pie con el Eterno. No conocen la Torá, tienen problemas porque cuando hablamos con ellos tienen serios problemas en sus vidas y realmente sin el Eterno no lo van a poder resolver. Pero tienen esa tranca, tienen esa fortaleza mental que se levantó que impide que les entre la luz del Evangelio, que entre la luz agradable, ¿sí?, a sus vidas, que es la palabra del Eterno. Es complicado, ¿sí? Lo que es difícil de retornar es para aquellos que están haciendo estas cosas. El Eterno tiene la última palabra y para Él no hay nada imposible. Pero nosotros debemos advertir y debemos alertar a que tengan cuidado. Lo mejor que tienen que hacer es manejarse con si bien el Eterno estableció un orden divino, un Dios, un bautismo, una fe. Y debe manejarse con un roe, con un pastor. Y no, si tienen un pastor o un roe, andar de acá para allá preguntando a otro o andar investigando por ustedes, porque se les va a presentar, porque el enemigo es astuto, porque el enemigo conoce nuestras debilidades y sabe cómo seducirlos. Es como una prostituta que se disfraza para lograr sus fines, para arrastrar al joven inexperto, para arrastrarlo. Es exactamente lo mismo. Entonces van y después uno ve que hacen cosas que no corresponden, o escuchan a uno y escuchan a otro. Yo digo, insisto en esto, esta comida espiritual, este pan que estoy compartiendo ahora, porque cuando nosotros abrimos la Torá es compartir alimento espiritual, compartir el pan. Este pan es único, ¿sí?, que estamos dando, que yo doy, tanto a nuestra congregación como abro esto con toda libertad para todos aquellos a donde llegue este mensaje. Es único y lo debe procesar, como toda comida, debe procesar y digerirla. Ese es su trabajo. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Inmediatamente, ahora tienen que estar con la Torá y si no pueden ahora, inmediatamente que se termine este mensaje, digerir, empezar a procesar el mensaje. No salir corriendo a internet, no salir corriendo a otro lado para escuchar otra cosa, para poderse escuchar la alabanza, no. Ustedes tienen que ser responsables de esto y aprender algo, sujeción y fidelidad. ¿Por qué? Porque este mundo nos ha enseñado a ser infieles. No le somos fieles a nadie hasta que conocemos a Yeshua. Y aún conociendo a Yeshua, muchos siguen siendo infieles porque no entienden la sujeción, porque esto es una cuestión espiritual. Entonces, deben tener esa firmeza, deben tener, ¿sí? Por eso empecé hablando, mencioné lo que dice Ezequiel, ¿sí?, en 44:23. Ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre kadosh y profano y habilitarlos para reconocer entre limpio y inmundo. Ellos, sí, se refieren a los que tienen la responsabilidad de enseñar la Torá, ¿sí? Humildemente, cada uno, cada roe, cada profeta, cada pastor, el Eterno le cede un nivel de interpretación, un nivel de conocimiento para volcarlo en las congregaciones o volcarlo a todo aquel que tenga un corazón dispuesto a escuchar. Pero ¿qué hacen las personas? Lo rechazan, lo mezclan. Ah, bueno, esto no me interesa, quiero escuchar al otro. Y quiero escuchar de este y quiero escuchar del otro lo otro. Y tienen toda una ensalada. Y en algún momento el enemigo, esa áspid, esa serpiente astuta y antigua, los va a hacer resbalar. Van a cometer algo no agradable al Eterno. ¿Por qué? Porque no se sujetan, porque no, hay gente que dice, yo no me voy a poner debajo de un hombre. Bueno, eso es lo que pasa, son llaneros solitarios que andan de acá para allá. Ahora, lo más grave es supuestamente estar congregándose y estar bajo un roe, un pastor o un profeta que les está enseñando y digan que no les resulta suficiente. Entonces van a comer a otro lado. Bueno, tienen que tener cuidado con eso, porque no es una buena, no es un buen hábito. ¿Qué es? Repito, ¿qué es y dónde es donde yo debo recurrir a la Torá? Procesar. Así, bueno, aprendo
es procesar el mensaje que yo recibo, que me es dado, lo tengo que procesar y eso me lleva tiempo. No tengo en el día tengo no sé cuántos mensajes o para ver en qué momento voy a procesar todo. Es como estar comiendo de parado, ¿sí? Apurado y salgo para allá de vuelta y allá voy a comer otra cosa y otra vez salgo apurado. Yo no sé realmente qué es lo que les va a quedar. Pero si ustedes toman en consideración cuál es el diseño divino del Eterno, traten de andar en los caminos del Eterno. Algunos dirán, yo lo cumplo. No. Si no tienes orden, no aprendes sujeción, no aprendes respeto, ¿sí? Porque es como un congregante que está en una congregación, sale de esa congregación y se va y se mete a otra congregación. A ver qué dicen acá, me quiero llenar. No, y o sea, no se da cuenta que está diciendo, no me es suficiente esto, quiero más, quiero más. Y no termina de comer el primer alimento. ¿Se entiende esto? Y en el medio está cometiendo algo, ¿sí? Una infidelidad, está dándole paso al enemigo para que use eso, ¿sí? A su favor. Entonces, enseñar lo puro y lo profano. Cuando acá el apóstol está hablando, ¿por qué? Porque quienes estaban haciendo estas cosas eran entendidos supuestamente en la Torah, no eran cualquiera, ¿sí? Ellos tienen que enseñar a mi pueblo la diferencia entre kadosh y profano y habilitarlos para reconocer entre lo limpio y lo inmundo, ¿sí? Entonces debemos estar atentos a todas estas alertas que el Señor nos da, ¿sí? Por eso Tito 1 dice, debe sujetarse firmemente, digno de la confianza, que está de acuerdo con las enseñanzas para que sus sólidas enseñanzas pueda exhortar y alentar y rebatir a los que contradicen. Porque hay muchos, especialmente de la circuncisión, o sea, que eran judíos, que son rebeldes y diluyen, ¿sí?, la mente de muchos con palabras inútiles y engañosas. Tienen que ser silenciados porque están trastornando casas enteras, enseñando lo que no deben y haciéndolo por ganancias deshonestas, ¿sí? Aún uno de los profetas decía de ellos, son siempre mentirosos, brutos, malvados y vagos glotones. O sea, eran personas que estaban consideradas por la sociedad, por la comunidad, como alguien realmente dotados para la enseñanza. Pero ¿qué era lo que estaba malo? Las malas enseñanzas. Por eso hablamos de que debemos sujetarnos, debemos tener siempre alguien que nos guíe, debemos tener siempre alguien que nos escuche, debemos tener siempre alguien con que interrelacionar en el mensaje que ha dado. Compartir Torah es el pan de vida. Si yo comparto este pan de vida es porque me tomo un tiempo, para la congregación y todos los que están allí, tomo mi tiempo de mi vida, sí, que me ha dado el Eterno, para que sea expuesto, para que lo sea escuchado, para que cada uno haga lo que tiene que hacer con este mensaje. No, para que lo pongan, es como que yo, me mandaron el mensaje y lo guardo, después cuando tenga tiempo lo escucho, porque tengo que escuchar otro mensaje a la vez. Esta no es una buena práctica, ¿sí? Porque las personas no tienen varias cabezas que lo rijan. Yo debo entender esto, ¿sí? Cada mensaje que ustedes reciben en su quejilá, o sea, y estoy hablando tanto a la congregación donde estoy, como a todas las congregaciones que pueda estar llegando esto, a todos los hermanos que llegué, porque, bendito sea, damos gracias porque llega a otras personas. Deben tener esta sujeción, este celo por su congregación, celo por lo que da su roe, su profeta, su pastor, ¿sí? Anhelarlo, guardarlo, estudiarlo, escudriñarlo, inmediatamente que tengan el mensaje, hablarlo con su esposa, con su esposo, meditarlo, charlar sobre esto, y no salir corriendo, a ver, voy a escuchar a otro, a ver qué dice en internet, esta cosa, y ahí ya entra el enemigo. Algunos me dirán, a mí no me pasa. Bueno, ok, no es cuestión que le pase, es cuestión de saber la sujeción, la ética,
sujeción, ética y tener el cuidado para saber cómo aprender. Porque si aprenden de esa forma, van a enseñar de esa forma. ¿Y qué van a enseñar? No, si no te es suficiente, no escuches acá, escucharlo a aquel, a este y este. Es como que le dan un menú de toda la gente que tiene que escuchar. Yo tengo gente a la que puedo escuchar, pero no lo escucho todo el día. No me da la vida para escuchar un montón de mensajes en el día. No me da la vida. Y tengo que entender que cuando a mí me enseñan algo, tengo que tener el tiempo para procesar ese algo que me están dando. No puedo pisotearlo primero con otro tema, con algo que no tiene nada que ver. Tengo que procesar porque es un mensaje del Eterno. Algo nos está queriendo decir el Eterno. Entonces no puedo mezclarlo con otro mensaje, ¿sí?, que estoy escuchando allá. Si yo me pongo a buscar, en este mismo momento, hay millones de mensajes. Entonces, debemos sujetarnos, debemos tener esta cuestión, porque acabo de hablar de algo que sucedió, sucede y sucederá. ¿Por qué? Porque entramos en malas costumbres. Estos maestros, judíos, conocedores de la Torá, pero ellos enseñaban también mandamientos de hombres y costumbres. Entonces, no había sujeción. Y vuelvo a repetir, en la ética, hay una sola cabeza. Y Yeshua era el rabino de todos los discípulos. Ningún discípulo se le cruzaba por la cabeza ir a escuchar a otro rabino. ¿Sí? Y Rab Shaul era discípulo de un grande, Gamaliel. Jamás él fue a escuchar a otro rabino. ¿Sí? Por más que esté hablando lo mismo, sujeción. Y este es el diseño divino que tenemos. ¿Sí? O sea, vuelvo a repetir, hay congregaciones que se manejan de esta forma, pero entonces entra la duda, Amalek entra la duda. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un nivel de verdad, un nivel de revelación. El Eterno no le da a todos por igual. Entonces, de repente, escucho una cosa acá, escucho una cosa allá, y por ahí yo no estoy preparado para escuchar allá o acá. O sea, debo considerar las limitaciones que tengo yo hoy, que tenemos cada uno de nosotros, tenemos una limitación en la revelación. Y debo moverme en esos parámetros, en esos límites de revelación que el Eterno me está dando. Esas estacas de límites de revelación se irán ensanchando conforme a mi obediencia, a mi sujeción, a mi crecimiento, a mi obediencia en todos los sentidos, a la sujeción que yo tengo que tener, a la ética, a la responsabilidad, a lo que yo vaya haciendo con lo que estoy recibiendo. Si no, soy un acumulador. Acumulo cosas y no sé para qué. Escucho acá. Eso es lo peor de todo. Porque los hermanitos que andan por ahí buceando por internet, escuchan un montón de cosas, acumulan un montón de mensajes, pero no hicieron nada. No hubo fruto. No hubo fruto porque no pueden llevar fruto. Porque no hay fruto, porque no hay una raíz, no hay un sostén, no hay quien los cubra, no hay quien ore por ellos, no hay quien esté meditando por ellos, ¿sí? Entonces, es loco, es raro que estén escuchando mensajes de gente que esas cabezas, esos líderes, no oran por ustedes, porque no los consideran. Entonces yo debo estar donde está mi protección, donde está mi cobertura. Debo, sí, tener esa ética porque el Eterno me está hablando a mí, me dijo que tengo que estar acá, por más que yo quiera estar en Israel, en Estados Unidos, en las islas sauletianas, ¿sí? El Eterno dijo que yo esté acá en este momento, diciendo este mensaje para las personas que el Eterno permite que escuchen. Y eso lo debo entender como una voluntad divina del Eterno, no mía, porque yo no sé lo que va a pasar. Pero sí el mensaje está en este momento, en este instante, para todos los que están escuchando, sea ahora o sea después. Eso es voluntad del Eterno y el Eterno tiene la potestad y el Eterno tiene el control de todo esto. ¿Se comprende? Por eso es importante todo lo que vengo hablando de la sujeción. Muchos no hace mucho, ya tuvimos, sí, una cuestión así, de que, bueno, y yo lo he visto en otros tiempos, no va a ser la última vez, no me tengo que sorprender, de gente que viene, sí, y casi que te habla en hebreo,
que sabe diciendo todas las cosas, vos les decís algo y te agregan palabras, sí porque esto, sí por esto. Entonces ya vienen con un espíritu viciado. Yo cuando voy al colegio voy a aprender, no interrumpo nunca al maestro. Bueno, esta gente ya viene con esa ponzoña, ese veneno inoculado por la serpiente antigua, ¿sí? No viene a sujetarse, viene no sé, a probar. Y no se va a las quejiladas a probar. Yo no ando, a mí no me pasó. Creo que lo entendí sin Torá, porque entendí algo que el Espíritu ya me había dado, ¿sí? Respeto, ética, como quieran llamarle. ¿Pero por qué? Porque sabíamos y fuimos enseñados por nuestros pastores que tengamos cuidado de andar en iglesia, porque hay una doctrina distinta a la nuestra. Podía estar en error o podía estar en la verdad. Pero sí había costumbres que nos hicieron bien, porque evitaron que entráramos en confusión. Si nosotros tenemos que salir de la congregación donde estábamos, porque está errónea la congregación, tiene que ser el Eterno que nos tiene que sacar. Él nos va a poner en la mente, en el corazón, algo que nos tiene que sacar, va a hacer que nuestros pies sean movidos. Pero si nosotros andamos de congregación en congregación, como muchos hacen, va a haber confusión. El enemigo es astuto. Esto es lo que yo les estoy queriendo decir. El enemigo es astuto y va a hacerles ver algo que se parece, pero no es lo mismo. Y como no tenemos la afirmación, no tenemos la firmeza en la Torá aún, somos fáciles de engañar. Entonces, no podemos hacer nada solos. Y no podemos desechar las enseñanzas de alguien que hace la enseñanza para uno y hacer lo que a mí me parece. ¿Sí? Debo buscar ese consenso con quien está ministrándome, ¿sí? Para ver esto, lo que acabo de decir, para que aprender a diferenciar lo puro de lo impuro, para reconocer en mí qué es puro, qué es impuro, para poder asimilarlo correctamente y para que después yo pueda enseñarlo correctamente. Y no usted presentándose y dice, bueno, ¿quién es tu maestro? Y no sé, porque aprendí esto de acá, y esto lo aprendí de este, y esto lo aprendí de este. Una ensalada rusa. Amén. Entonces, amados, debemos tener criterio, debemos tener sujeción, debemos tener respeto, debemos tomarnos el tiempo de procesar el mensaje que cada día reciben, así que tienen esta bendición. Yo vuelvo a repetir, nunca yo tuve esta bendición. A mí no me hablaban, a mí no me mandaban mensajes de texto, no me mandaban WhatsApp, no me visitaban, bueno, nada de eso. Me las tenía que arreglar solo con el Eterno. Y el Eterno me llevó así adelante. ¿Se entiende? Entonces, hay un diseño divino de las cosas, ¿sí? Ni tampoco andaba buscando, ni llorisqueando porque buscaba la revelación. No es mi caso. Porque a mí me hablaba a través de la Escritura. Entonces, si llegaba un mensaje a mí o escuchaba un mensaje, en su momento venía corriendo desde mi trabajo, llegaba, estábamos con mi esposa y escuchábamos una radio que escuchábamos por mucho tiempo, que me guió mucho. Ahí están mis maestros, mis primeros maestros, no los conozco personalmente, pero ellos me llevaron, me inspiraron a estudiar y a meterme en las escrituras, la Biblia, a hacer mensajes, me inspiraron. Pero eso me lo mandó el Eterno, ¿sí? Pero eso era, o sea, me formaron para que yo pueda servir en la congregación a la que estaba. Y estaba en la congregación y estuve muchos años en esa congregación y jamás saqué mis pies de la congregación. Jamás busqué otro pastor, por más que podía tener disensión o por más que no hiciera como yo quisiera que hubiese sido, ¿no? Porque uno aprende en la vida que las cosas son dadas por el Eterno por una cuestión y uno debe sujetarse. Entonces, hoy en día veo cómo la gente menosprecia nuestro esfuerzo como roes, como pastores, lo desprecia, porque no les importa, es algo más, es una cosa más, es un tilde más en el WhatsApp, es un tilde más en su Telegram, es un tilde más, lo leen cuando les parece, una pregunta, no lo vi, o no, bueno, ok, perfecto, pero así tiene que estar, ¿sí? Así debemos entender cómo debemos manejarnos
cómo debemos ser, porque ya pasaron. O sea, está hablando el apóstol. ¿Por qué estaba hablando de esto? Porque eso sucedía. ¿Y a quiénes estaba sucediendo? A las 10 tribus de Israel. De la misma forma que nos sucede a nosotros. Amén. Hasta aquí, amados, que el Eterno bendiga su palabra, que el Eterno tenga ese amor hacia todos ustedes, la misericordia y la piedad que pedimos para nosotros todos los días, que resplandezca, que resplandezca su rostro sobre ustedes, que les dé esa sabiduría, sí, ese tierno amor, los abrace en este maravilloso día, que los favorezcan todo, que tengan lo que necesitan, ¿sí? Que el Eterno esté, le ruego en el nombre de Yeshua, que el Eterno provea todo lo que necesitan, que esté afligido no lo esté, que esté enfermo no lo esté, en el nombre de Yeshua, que la duda desaparezca en el nombre de Yeshua, que sean rebosantes, conocedores, que están conociendo su palabra, dando gracias, porque Él manda a un mensajero para que nos instruya, Él manda a alguien que se ocupe de nuestras vidas. Demos gracias por eso, demos gracias por la vida. Oren por aquellos que los instruyen, dice la palabra que debemos orar por aquellos que nos instruyen, por aquellos que nos dan de comer espiritualmente. Santo bendito sea su nombre, Yahweh, amén, y damos gracias por todo eso. Gracias por ustedes, gracias por estar allí. El Eterno los bendiga, tengan un maravilloso día, un día de Shalom. Chao.